Bueno, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Vamos a dar inicio a al primer encuentro del módulo 15, donde pues estamos realizando actividades relacionadas con imagen en movimiento en After Effects. El día de hoy vamos a trabajar un ejercicio donde vamos a procesar un gráfico desde Illustrator, cómo preparar eh, una, eh, un archivo de Illustrator para importarlo en After Effects y que pueda tener todas las ventajas digamos, de importación al ser un programa de la misma casa. Para posterior hacer un ejercicio de jerarquía, que es una técnica muy importante cuando se le van a hacer animaciones a personajes. Y es precisamente ese el tema que vamos a ver hoy. Cómo realizar animaciones de personajes utilizando After Effects e Illustrator y cuáles son los procesos que se debe llevar a cabo para poder tener una buena integración entre estas dos herramientas. Recuerden que After Effects no es un software de graficación, o sea, ahí se podrían hacer muchas cosas, pero realmente no está orientado para ese tipo de procesos. Entonces, por eso vamos a trabajar con Illustrator. Entonces, por favor, abran los dos programas, abran Illustrator y abran After Effects. Y bueno, vamos manos a la obra. Entonces les voy a compartir mi escritorio. Profe, una preguntita. Dime. Profe, ¿en qué cambia la versión 2018 o la 2019 a una versión 2021? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hablas específicamente de After Effects o en términos Sí, no, generales? de After Effects. No cambia mucho, la verdad no es mucho. O sea, si tienes la versión, por ejemplo, 2019, 2018, no cambia mucho. Salvo algunas, digamos, herramientas nuevas que, que de pronto optimizan algún proceso, pero no cambia mucho. Y la interfaz realmente poco. La última versión, digamos que la 2020. O sea, la 2020 con respecto a las antecesoras sí tuvo algunos cambios en la parte gráfica de la interfaz, como en los iconos y demás. Pero digamos de la 2000 para abajo, el programa te podría decir que si estás trabajando en un After Effects muy antiguo, no vas a tener ningún problema. O sea, de los últimos 10 años más o menos, bueno, miento, más o menos los últimos 6 años la herramienta conserva exactamente las mismas funciones principales como herramientas y demás. ¿Cuál puede ser el problema? Cuando intentas abrir un archivo de una versión superior en una versión inferior. Un ejemplo, tienes un archivo en la versión 2021 y lo vas a abrir en 2017. Ahí probablemente tengas algún problema en, digamos, en el reconocimiento, porque si hay alguna herramienta de las nuevas, por así decirlo, pues el programa antiguo no la vas a ver reconocer. Pero cuando tienes la última versión vas a poder abrir archivos de cualquier año. No hay ningún problema. En esa parte no hay ningún problema. De hecho, el programa automáticamente lo reconoce y dice que lo va a convertir o va a guardar una copia de respaldo con la nueva versión. Esa es una, digamos, manera de hacerlo. La calidad no se compromete, por supuesto que no tiene nada que ver. La calidad de los documentos depende de los documentos. Recuerden que After Effects es un integrador. Él toma imágenes de carpetas, él toma vectores de carpetas, él toma sonidos de carpetas. Si esos archivos eh, principales, esos assets o esos recursos no están en una buena calidad desde su inicio, pues definitivamente va a conservar la mala calidad, pero si están en muy buena calidad, no va a tener ningún problema. Sí, esa parte no tiene que ver con la calidad y que si lo hago en la última versión, no, definitivamente no. Es los recursos quienes determinan cuál es la calidad de su proyecto y por supuesto cuando hacemos el render, ¿no? En el render nosotros también determinamos cuál es la calidad de nuestro proyecto. Bueno chicos, entonces vamos a abrir Illustrator inicialmente. Voy a compartirles mi escritorio.
Y vamos a hacerlo todo, vamos a hacer todo el proceso desde cero. Me interesa que lo vivan porque para quienes les interese el tema de realizar infografías animadas, videos explicativos, realmente va a ser una herramienta muy importante. Quiero mostrarles de pronto algunos ejemplos de lo que son los videos explicativos. Perdonen, aquí me cambio de cuenta para tener el acceso premium. Y pongámosle After Effects a ver si aparecen algunos ejemplos. Exacto, algo como esto. O sea, los videos explicativos es un recurso que se utiliza mucho para explicar cualquier temática de una manera muy entretenida. Entonces, hay un concepto que se llama el storytelling, ¿no? El que transmitamos mensajes contando historias. Entonces, utilizamos como recurso las ilustraciones y, por supuesto, la animación. Es un ejemplo aleatorio. Vamos a ver si aplica para lo que quiero mostrarles. Sí, bueno, aquí como pueden ver ahí, sí, exactamente algunas animaciones por ahora simplemente, pero estos sí son personajes. Estos que están viendo aquí. Como ven, son animaciones, pueden ser tan básicas como tan perfeccionadas. Vamos a ver si hay algunos que incluso pueden llegar a tener diálogos. Miren, esto es animación de personajes con la técnica que vamos a trabajar, que es la técnica de recortes, porque en After Effects es la técnica, digamos, que facilita ese proceso. Tengan en cuenta que After Effects no es un software de animación cuadro por cuadro, así como creo que hicimos un ejercicio con Photoshop en algún momento, ¿no? Donde hacíamos la animación de un muñequito pateando un balón, que teníamos que ir frame by frame realizando las ilustraciones. Entonces los videos explicativos son, digamos, como una tendencia en la creación de los contenidos que se hacen con After Effects. Entonces miren todas las interacciones que podemos tener ahí. Entonces vamos a aprender a cómo procesarlo desde o cómo organizar los archivos desde Illustrator para nosotros poder tener estos resultados. Entonces el primer paso es la creación del personaje. Pueden buscar otros ejemplos, vamos a ver si me encuentro alguno por aquí como a la mano. O simplemente ponemos aquí animación de personajes. Bueno, hay unas nuevas herramientas que justamente salen desde las últimas versiones. Bueno, hablan incluso de rigging, que son conceptos relacionados con la animación de personajes. Hay otro programa que se llama Adobe Animate, que sí es un programa de animación cuadro a cuadro, ¿no? Entonces aquí se pueden combinar ambas funciones, la animación por medio de interpolaciones y la animación cuadro a cuadro. Según los principios de animación sería la animación directa y la de acción secundaria, acción pose a pose, perdón, la acción directa y la pose a pose, según lo que vimos en... Estos son personajes realizados en After Effects. De hecho, miren que hablan del concepto de mockup. Si se les hace familiar, ¿qué quiere decir eso? Que existen plantillas de personajes que ustedes pueden descargar para After Effects, donde ya los personajes están así. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. O sea, cómo configurar el personaje para que podamos hacer la animación. Entonces, algo como esto, ¿no? Como el model sheet del que hablábamos la clase pasada, para luego utilizarlo como recurso de animación. ¿Ok? Bueno, igual ahí habla algo de rigging, pero esa parte sí no la vamos a ver. Ya haría parte de un curso más avanzado y pues bueno, tenemos simplemente esta clase y la próxima para esta temática. Entonces vamos a ver las bases y cuál es la esencia. Ya después ustedes van a entender
que con la lógica de hoy, ya si le aplican un rigging, pueden automatizar los movimientos y demás. Entonces, bueno, vamos a crear en Illustrator un archivo común, porque es una resolución que, bueno, se me parece mucho a la del video que podemos trabajar hoy, que es en HD, por ejemplo. Entonces vamos a crear aquí un archivo común para que quede una vez en píxeles. Y vamos a diseñar primero un personaje. A mí se me ocurre un astronauta. Entonces vamos a crear un astronauta. Bueno, pero entonces tenemos que trabajar con las capas y despiezarlo para poder hacer el proceso. Dentro, digamos, del proceso de diseño, nosotros podemos diseñar el personaje en una hoja, yo que sé, a papel o si tienen, les queda fácil hacer la ilustración digital, pues lo hacen del computador primero una versión libre y ya después nosotros teniendo en cuenta esa referencia pues lo vamos despiezando, lo vamos despedazando. Aquí lo voy a hacer pues de una vez, vamos a ir creando las partes de cómo sería un astronauta. Utilicemos nuestra mente para, para ver qué nos sale, ¿no? Lo que nosotros tenemos en los imaginarios de cómo sería entonces un astronauta muy sencillo. Entonces, bueno, empecemos. Vamos a ubicar en la ventana, en el menú de ventana, que tengamos activos los layers. Esto es súper importante porque ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les decía en un momento, cuando estábamos en el módulo de Illustrator, por allá a comienzos de semestre, que yo como diseñador digital, que principalmente estoy desarrollando ¿sí? contenido digital, no utilizaba las capas, salvo digamos situaciones en las que tenía que crear una capa para poner una línea de corte para algo que se va a mandar a imprimir pues algo ya, ¿cierto? Que tiene como un requerimiento muy específico. Pero que si yo lo único que tengo que hacer es una ilustración, pues bueno, no necesito trabajar con las capas, simplemente con el mandar arriba y el mandar atrás es suficiente. Pero ya cuando vamos a hacer un proceso de animación de un personaje en After Effects y la ilustración va a empezar en Illustrator, aquí sí es importante trabajar por capas. ¿Por qué? Porque como ya ustedes saben, en Illustrator, perdón, en After cada uno de los elementos que va a tener movimiento tiene su propia capa y así está diseñado el otro programa. O sea, por eso After Effects, cada que ustedes agregan un nuevo documento, él automáticamente les crea una capa. Entonces aquí vamos a empezar. Entonces tenemos la primera capa. A esta capa la vamos a llamar casco. Doble clic y le ponemos casco y vamos a hacerlo con figuritas muy básicas. Entonces vamos a hacer aquí el casco del astronauta, ¿cierto? Que puede ser una esferita por aquí, podemos ponerle otra esferita por acá como que sea el brillo y vamos a irle aplicando un color, más bien como, bueno, puede ser un celeste, puede ser un negro también, color negro, he visto muchos de estos cascos que se ven así como negros y un brillo lo pueden modificar también dependiendo, puede ser así o puede ser algo como así. Bueno, aquí, entonces vayan utilizando ustedes su propia creatividad. ¿Ok? Bueno, ahí vamos a ver cómo se nos va. Ah, bueno, vamos a hacerlo en vista de lado, ¿no? O sea, el astronauta va a estar de lado. O sea, que el brazo va a ser así, un ejemplo, el cuerpo también y los pies. ¿Ya? O sea, no lo vamos a hacer de frente. Vamos a hacerlo de lado para luego hacerlo caminar en el espacio, por así decirlo. Bueno, ¿qué más puede tener este casco por aquí?
está de lado, ¿no? Entonces voy a hacerle como algo que lo cubra por aquí, para hacerle esta parte sí la voy a hacer algo gris, como donde tiene las orejas, ¿ya? Y acá, pues bueno, podría utilizar una herramienta como la de cuchillo, knife, para hacer como aquí un corte, así, sí, muy elemental. Entonces, miren, lo que hice fue dividir esa parte. Aquí no voy a entrar en detalles, muchachos, solucionenlo ya con la práctica que ustedes tengan para la realización de la ilustración. Bueno, porque estamos ya simplemente mostrando el ejemplo. Ya ustedes se encargan de los detalles, si quieren ponerle más detalles. Por aquí podría tener un tubo, bueno, una cantidad, digamos, de elementos que podríamos agregar. Es importante mientras se está haciendo este proceso ir pensando también en la animación, ¿no? Por dónde se va a articular el astronauta. Vamos a hacerle un cuello. El cuello, digamos que ahí sería la pregunta, ¿el cuello lo hacemos con el mismo casco o lo podemos colocar en el pecho? Voy a dejarlo aquí por ahora en el mismo casco, o sea, estoy en la misma capa. Iba a hacerle un cuello simplemente mediante un rectángulo muy pequeñito, como así, ¿no? Como un cuello así. Ya luego lo determinamos si queremos que el cuello tenga otra opción y bueno, vamos a hacerle una rayita aquí como para que se vea que es flexible. Listo, entonces ya tengo un casco. Hagan un casco así como este que se me ocurrió a mí, está saliendo de mi mente. Si quieren agregarle más detalles, es libre. Por aquí de pronto, por acá, más brillos. Girarle un poquito acá, sí. Bueno, vamos a hacerle ahora el cuerpo. Entonces vamos a llamar esta parte, podemos llamarlo sí, el cuerpo. Entonces creo una nueva capa, tengan abierta el panel de capas, cuerpo. ¿Sí? El que no, o sea, es importante desarrollar este ejercicio en clase porque tiene relación con lo que vamos a hacer el viernes y deben entregarlo. ¿Ya? O sea que si no les rinde hoy, pues tu compromiso es hacer un ejercicio como este con un personaje que ustedes quieran diseñar también, hacerle la jerarquía, o sea, hasta lo que vamos a hacer hoy y ya la próxima clase lo animamos. Bueno, entonces, listo, vamos entonces con el cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo del astronauta? Bueno, voy a hacer un rectángulo. Y recuerden que con esta herramientica, cuando ustedes se paran aquí en un costado y si le dan clic, pueden redondear las esquinas. Entonces redondeo un poco individualmente, si le doy clic, dejarlo como así. Algo más o menos así. Bueno, creo que el cuerpo hasta ahí, ¿no? No creo que aquí podría agregar algún detalle. De pronto así con la línea, simplemente una línea, ahí.
El color puede ser el mismo, que está acá. Y este, bueno, puedo dejarlo así. De pronto aquí le agrego algún detalle, ¿cierto? Un detalle, bueno, agreguémosle más detalles, pongámosle aquí una banderita. Ya si sombras y detalles, bueno, es libre. Listo, entonces ya tengo el casco, el cuerpo. Todavía estoy pensando en el cuello podría ser independiente. En este momento lo tenemos aquí en el casco. No, dejémoslo así, dejémoslo así. Y ahora entonces vamos a hacer la parte de los brazos y de los pies. Bueno, entonces vamos a crear una nueva capa. Hay que crear ambos brazos, entonces a uno le tenemos que llamar, pues con un nombre, puede ser brazo izquierdo y brazo derecho. Pues estamos hablando de un personaje que está en dos dimensiones y está además en una vista de lado. Pero pues bueno, podemos suponer que el brazo que está encima podría ser el izquierdo y el que está en el fondo el derecho, ¿ya? Si estuviéramos, digamos, como él está mirando hacia la izquierda, si lo hicieron mirando hacia la derecha, bueno, pero igual es un tema simplemente de nombramiento. Entonces, a esta capa la voy a llamar brazo, guión bajo y le pongo que sea el izquierdo. Entonces, le pongo ahí una I o una I is, así como de izquierdo, así como para identificarlo. Y vamos a crear entonces un brazo del astronauta que puede empezar, va a hacerlo aparte, voy a hacerlo aquí al lado, puede empezar aquí como en un circulito. Luego ese circulito puede tener aquí como un rectángulo de estos redondeados, más redondeado todavía, puede ser así. Voy a agregarle color para que vayan viendo. Y la articulación, hay que ir pensando en las articulaciones, ¿no? En cómo nosotros vamos a hacer que el personaje haga ese movimiento. Entonces una forma sería, miren lo que voy a hacer aquí. Voy a probar cómo se movería esta articulación. Entonces aquí hay una herramienta que es la de transformación que nos sirve pues entre todo para cambiar los tamaños, pero a su vez también para modificar el centro de giro. Esto es algo que aquí es irrelevante porque luego en After lo tenemos que hacer, ¿ya? Realmente en After es donde funciona, pero aquí yo lo hago es para probar, bueno, así más o menos se podría mover el brazo, entonces veo que sí, entonces
lo dejo de esta manera. O incluso lo puedo dejar con esa rotación, pues para procesos de, creo que vas como para este lado. Para pues efectos de la ilustración y de diseño, pues mejor hacer el brazo de una vez que tenga la, la que, la articulación. Es importante definir qué tanta articulación va a tener nuestro personaje. Bueno, está pareciendo más como un robot, ¿no? Pero bueno, igual un traje espacial no, yo creería que podría pasar por, en muchos casos, por un traje robótico. Entonces, ¿a qué me refiero con tener en cuenta los niveles de articulación? Nosotros podríamos diseñar un personaje así como los muñecos viejos de antes o como las Barbies de antes. Bueno, no sé las niñas que dirán, pero las Barbies solamente movían acá, o sea, el brazo ya venía aquí soldado y solamente se podía mover así y las piernas igual, ¿no? Solamente así. Y los muñecos viejos también lo hacían, pero actualmente ya los muñecos tienen muchas articulaciones, entonces pueden tener mayor capacidad en las poses. Creo que las Barbies también ya lo tienen, creo que ya pueden flexionar la rodilla, ¿no? No sé si esté equivocado, pero pues digo ese ejemplo simplemente para que nosotros seamos conscientes qué tanto le vamos a dar a nosotros al personaje en cuanto al movimiento, ¿ya? ¿Qué tanto se va a poder mover? Yo podría soldar esto aquí con un Pathfinder y digo, listo, usted se va a mover simplemente así. Usted simplemente va a poder moverse porque usted va a caminar y vas a hacer esto simplemente y está bien, no está mal, ¿cierto? Podríamos ahorrar incluso trabajo, pero hagámoslo así para efectos de la jerarquía que tenemos que configurar en un rato. Entonces, ¿cómo serían los brazos del astronauta? Son como unos guantes, bueno, aquí como está y yo lo tengo en brazo izquierdo, miren que lo estoy haciendo todo el bloque. Si yo quiero articularlo independientemente, entonces voy a cortar esto, lo corté y creo una nueva capa. Y a esta la voy a llamar antebrazo izquierdo. Espero estar siendo claro, o sea, es porque cada elemento tiene que ir en una capa. O sea, estas capas que estamos viendo aquí son las que luego en After Effects nosotros vamos a modificar y animar. Entonces miren que el brazo, voy a eliminar, miren, este está en una capa y esto está en otra capa. Y la mano, pues voy a dejarlo aquí mismo. ¿Podría crear una capa solamente para la mano? Sí, porque en la mano hay una articulación también, miren. Incluso para los dedos, si nos vamos a más detalles. Pero aquí sí vamos a tratar de solucionar un poco o de simplificar el ejercicio. Entonces simplemente voy a hacer un guante que va a ser una bolita con unos pequeños deditos que lo puedo sacar con este rounded, ¿no? ¿Vale? Algo así podría ser. Podría soldarlo a ver qué pasa. Vamos a ver. Ya no se ve raro, creo que se ve mejor así. Como estaba. Así creo que funciona. ¿Ya? Depende del estilo que estemos. Yo podría quitarle los contornos a esto. Entonces, si le quito los contornos, tengo que buscar alguna forma de hacer diferenciación para que él quede, digamos, bueno, para que quede con el estilo
si ustedes quieran. Vamos a ver qué pasa si yo le quito a esto los contornos. Sí, podría funcionar, pero no voy a dejarlo con el estilo inicial que tenía. No agrego algo de color. Aquí podemos ponerle, bueno, si queremos que tenga un traje así, como temas ya de color del astronauta. Y listo, entonces ya tengo en una capa esto, en otra capa tengo esto. Y bueno, ahora sí puedo pasar a colocarlo en la posición que va. Puede ser esta, no me gustó este color, vamos a ponerlo negro normal. ¿Qué dilema con esa mano? Bueno, entonces, bueno, para la mano de atrás puedo hacerla fácil, ¿no? Selecciono pues todo este elemento que ya teníamos aquí, este que está acá. Y bueno, aunque toca hacerlo por partes. Voy a primero a duplicarlo con Alt o con Comando C, Comando V. Y voy a cambiarle el color a unos tonos más oscuros para que se sienta que está en el fondo. Simplemente es un tema de color, ¿vale? De hecho, esta parte que está aquí sobraría porque no se va a ver. De hecho, el personaje está demasiado grueso y podría... Vamos a probar si el brazo sí se alcanza a ver. A ver, si yo lo muevo acá, lo pongo aquí, supongamos en esta misma posición, y si lo roto, aquí, vamos a ver qué tanto se va a ver el brazo. Miren que se va a ver apenas así como en el fondo. Ese es el brazo que estaría en la parte de atrás. Entonces, bueno, pues por temas estéticos podría dejarlo tal cual como está para no confundirnos. Entonces simplemente lo dejo así. Podría eliminar esto, es lo que me refiero, porque lo que no se ve, pues al final no importa. Y aquí, ojo que tengo que acomodarlo también con respecto a la capa que corresponde. Entonces voy a crear una nueva capa a la que voy a llamar brazo derecho, que sería el brazo del fondo. Entonces selecciono estos dos elementos, con control X lo corto y lo pego acá. ¿Ya? O sea, él tiene que quedar en una capa solo. Y este brazo también tiene que quedar en una capa sola. Entonces lo corto, creo una nueva capa y esta la llamo antebrazo derecho. O brazo 2, brazo 3, como quieran llamarlo. Realmente ahí ya es un tema de decisión de ustedes. Y miren que aquí ya está cada elemento en una capa. Esto es lo que tienen que verificar. De pronto aquí se pueden confundir un poquito, pero presten mucha atención. Miren las capas que yo tengo hasta ahora. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La del cuerpo, ¿cierto? El casco, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, se completa el brazo. Luego viene brazo derecho y luego viene antebrazo derecho. Pero pues debo acomodarlo en el lugar que corresponde, que es aquí. Exactamente en la misma posición que tenga este brazo, más o menos ahí. Y deben ponerlo en la capa correspondiente, o sea, tiene que ir detrás del cuerpo. Entonces me llevo este para atrás y me llevo el antebrazo derecho también, el brazo derecho para atrás. Entonces, así quedaría mi personaje. Miren que ahí están las dos manos, como pueden ver, pero una está en el fondo y la otra está al lado de acá, en su respectiva capa. Les doy 5 minuticos para que hagan para que vayan haciendo este proceso y vamos a pasar entonces a los pies. A la cadera y a los pies, ¿no? Porque debe tener un lugar donde soportar las piernas. Listo, hasta aquí creo que
¿Tenemos dominio? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vale? La idea es que organicen las capas desde Illustrator, no se enfoquen en si me gustaría la ilustración está quedando igualita o no está quedando igualita, o están haciendo otro tipo de, digamos, de personaje. Por ejemplo, el día de ayer hicimos un futbolista, venga, se los muestro. Hicimos un futbolista también, pues, de esta manera. ¿No? Entonces, miren, básicamente en las posiciones, que pues bueno, aquí hicimos una posición ya para precisamente medir las articulaciones, algo como lo que hicimos con el brazo y pues también la parte de los pies, la cabeza, el cuello, pues cada elemento en una capa independiente. Bueno, no hay preguntas, ¿cierto? Creo que estamos claros. Pues aquí estamos viviendo el proceso de cero, pero se supone que ustedes ya pues tienen dominio de la herramienta Illustrator para crear cualquier tipo de forma, ¿no? Ya el tema es qué tanto detalle quieren agregar a los personajes. Pueden agregar sombras, bueno, más elementos, como por ejemplo aquí puede agregar algunas líneas en el casco, como las líneas de transmisión, algo así. O sea, estoy haciendo lo que se me venga en mente. No estoy siguiendo una referencia, simplemente con el imaginario. Y ahí está, ¿no? Podría cambiarle un poquito color. Este tono que está acá, con blanco. Y podría ir más acá, más al centro. ¿Y por qué no? Una pequeña antenita. Listo. Bueno, vamos entonces ahora con la parte de la cadera. La cadera, digamos que puede ser también un rectángulo, menos por aquí, por el color. La cadera que podría ir a ver, voy a hacer aquí, ¿cómo la hacemos? Puedo eliminar estos brazos por ahora, quitarlos, a ver cómo, para que quede más fácil, a ver cómo la hacemos. Puede ser aquí una forma, va a redondear las esquinas, así que quede más bien redondo, un poco hacia abajo. Porque es importante, repito, los centros de giro. Aquí voy a moldearlo un poquito, ponerlo un poquito más orgánico.
creo que va a ir más bien es como de fondo. Vamos a ver. ¿Ya? Creo una nueva capa, perdón. Creo una nueva capa. Esa nueva capa la voy a llamar cadera. Y listo, hacemos algo como esto. Puedo de pronto moldear más la parte de arriba que quede. Bueno, casi no me convence. Voy a probar con otra forma, con un círculo, con una elipse. Pum, pum. Más bien bajo aquí. Sí, creo que mejor con el elipse. Igual esta parte casi no se va a ver porque la van a tapar las piernas. Aquí lo que estamos haciendo es como un espacio que sirva de entrepierna para que las piernas puedan, en cierta manera, pues bueno, no vayan a quedar vacíos. Entonces la cadera, digamos, pueden hacer una bolita si quieren, para no irnos a tanto detalle, una bolita más sencilla, o sea, simplemente... Y ahora sí voy a hacer las piernas. Entonces creo una nueva capa, se la voy a llamar pierna. Y la pierna voy a hacerla por acá aparte para hacerlo más fácil. Hacemos algo muy similar a los pies, ¿no? Algo muy similar a los pies, obviamente más grueso, o sea que puedo utilizar la misma herramienta rounder, redondeada. Puede ser algo así. Voy a achicar un poquito los límites que están acá, como para que no quede tan recto. Simplemente seleccionando estos nodos, cambiando así. Y acá en la parte de arriba vamos a ver, puedo como aproximar más esto acá. Puedo fusionar estas dos formas con el Pathfinder, sí, podría ser. Y aquí pues voy a hacer la otra articulación. Cuando hay articulaciones es bueno que estas partes queden redondas, para que no queden así, queden más bien con una aproximación más redondeada. Que bueno, podría solucionar más bien pues creando un nuevo elipse aquí en este límite. Muy bien, como algo así. Bueno, y le digo Pathfinder y pues ahí ya creé una figura de esta manera, como una parte pues del pie. Está un poquito grande, ponerlo como acá, no que un astronauta tan... Ya tocó dejarlo así como alto. Entonces vamos a hacerlo más bien el antebrazo, perdón, la parte ya como de la pantorrilla, un poco más pequeña, ¿sí? Puede ser, digamos que redondeemos esta parte. Y por aquí ya pues hago lo que es el zapato. Bueno, el zapato lo voy a hacer junto a esta parte. Miren que primero estoy diseñando y luego lo puedo distribuir en las capas, así como hicimos ahora. O pueden ir creando las capas manualmente, ya como ustedes lo consideren mejor. Vamos a ver cómo sería aquí la articulación. Ujú. Esto es lo que hay que probar, ¿no? Que realmente no vayan a quedar espacios.
Creo que ahí está bien. Voy a poner todo el pie como en una posición de rotación para tener en cuenta las articulaciones, como si estuviera así. Y luego con este lo ponemos así. Ya, color, detalles, como quieran, muchachos. Voy a ponerle, por ejemplo, este mismo circulito acá. Tengan en cuenta la capa en la cual están trabajando, ¿no? Eso sí es importante. Y listo, miren que ya tengo este brazo, perdón, este brazo no, este pie. Entonces, bueno, voy a despiezarlo. Primero selecciono esta parte, lo corto, le digo crear capa nueva y le pongo, esa ya era la pierna. Entonces no tengo que dejarlo ahí. Entonces me llevo es este. Comando X, creo una nueva capa y le pongo pie, sería, mm, ¿cómo lo llamamos? Pierna 2 y esta sería la pierna derecha, izquierda, perdón. El nombre es para diferenciarlos porque igual, pues cuando estemos haciendo la parametrización en After, pues vamos a tener que verificar siempre a cuál elemento corresponde cada una de las capas. Ya este va a ponerle entonces pierna izquierda, ¿no? O sea, pierna izquierda, pierna 2 izquierda. Y aquí ya lo tengo dividido y lo voy a llevar acá. ¿Ya? Aquí tengo que probar cómo se comportaría también esta rotación aquí. Creo que ahí medio funciona, ¿no? Y ya pues teniendo el despiece empiezo a hacer ajustes. De pronto acá podría ir esto más abajo. Para que tenga más congruencia. ¿Ya? Ahí ya está. Y ya para el pie del fondo, pues bueno, creo que está claro, ¿no? Copio este elemento. Los elementos que hacen parte del pie. Y por eso es bueno hacerlo aparte al comienzo, ¿no? Como que bueno, vamos a hacerlo aquí. Entonces, lo copio, creo una nueva capa y en esa nueva capa lo voy a pegar. Y le voy a cambiar el color para que se identifique que está en el fondo. Esta partecita aquí sobra y de hecho pues en este tipo de representación no iría porque pues finalmente es la parte interna del pie derecho. Entonces aquí sí ya tengo que colocarle nombre, pierna derecha y creo una nueva capa que se llame pierna 2 derecha. Y llevo esta parte de acá y la pego acá. No, perdón. Comando C, comando X, perdón. Con Shift, Control y V ustedes pegan en la misma posición en la que copiaron un objeto, ¿vale? Para que lo tengan presente. Y bueno, voy a rotar un poquito esto acá. Voy a rotarlo.
Esto tiene que ir detrás de la pierna derecha, tiene que ir detrás del cuerpo también y detrás de la cadera a propósito, para que quede bien. Y bueno, voy a mover este antebrazo, el brazo izquierdo, uso los candaditos para seleccionar libremente este y voy a darle aquí un giro para, pues bueno, para que se identifique más o menos cómo va a ser el exacto, algo así. Brazo derecho, antebrazo derecho, y hagamos acá también lo mismo, para mostrar bien el movimiento, como el posible movimiento que va a tener. Por ahí podríamos llegar a pues como a una conclusión de que, bueno, el personaje, no sé, está muy alto, tiene los brazos muy corticos, por eso les decía que antes de hacer esto, uno hace el diseño del personaje en boceto, puede ser en un lápiz y papel para tener en cuenta muy bien las proporciones y luego ya sí lo procesamos acá. Bueno, pero digamos que el aprendizaje es que es muy distinto hacer una ilustración normal a hacer una ilustración para procesos de animación, ¿vale? Eso es lo que quiero que hasta el momento pues eh, nos quede como aprendizaje. Si lo que vamos a hacer va a tener movimiento, tiene que tener dentro de su composición y de su estructura unos elementos o parámetros que se deben seguir. Bueno, justo a tiempo, son las 11 y ya tenemos un personaje. ¿Cómo vamos? No sé si levantan manito, van bien, necesitan tiempo. Les puedo dar 10 minuticos para que ustedes vayan solucionando. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? Quiero ver esos pulgares arriba. Muy bien, Tatiana, Julieta, Steven, Francisco, perfecto. Michelle. Listo, les voy a dar entonces 10 minuticos. Estoy aquí igual, preguntas si necesitan para que por favor las hagan. Es más un tema de prestar atención y poner cuidado. Presten mucha atención a las capas que ustedes están organizando. Y miren que es un proceso que toma su tiempo, no es así tan breve como, ¿cierto? Como podría parecer, es algo que se tiene que planear muy bien, entonces por eso es importante todos los procesos de preproducción. Dedicarle tiempo al diseño de personajes, sobre el papel hacer cambios rápidos, porque imagínense hacer cambios ya cuando nosotros hemos hecho esto, un despiece, que luego les diga a ustedes el cliente o en el proyecto, el director del proyecto les diga, no, ese personaje definitivamente lo vamos a cambiar, eso no, entonces perderían ustedes todo este trabajo que están haciendo. No, es bueno también que, bueno, digamos que ahora que estemos en After Effects es que vamos a tener que pulir algunos detalles adicionales. Darles esto más una apariencia de espalda. Bueno, las sonotas pueden llegar a tener aquí como unos ductos, no sé cómo se llama eso, sí, como unos, pero pues bueno, no nos vamos a complicar con eso porque eso conectaría entre varias partes y ahí sí necesitaríamos un rigging incluso más sofisticado que simplemente mover las partes del cuerpo. Entonces esa parte la obviaríamos. ¿Qué puede tener el maletincito? Bueno, hizo falta el maletincito, que se lo puedo colocar en el cuerpo. Aquí le podemos colocar un maletincito. Vamos a hacerlo por aquí como así. Claro, el maletín es súper importante para el astronauta. Y también puede tener una antenita como esta.
Voy a reciclar esta parte. Copio, me lo llevo al cuerpo, es este sí, y poner aquí la cajita. Nota, está una antena más grande. Voy a agruparlo. Voy a quitar aquí unas capas para verlo mejor. Por eso la importancia de ponerle nombre, ¿no? Poder controlar fácilmente qué visualizamos y qué no. Listo, creo que ya con eso lo voy a dejar. Bueno, listo. Sí, bueno, les quedan 4 minuticos para que verifiquen bien las capas, pilas, pónganle nombres, que no se les esté quedando objetos donde no corresponde. Una vez terminen, entonces vamos a guardar. Vamos a guardar nuestro archivo. Guardar como. Y ojo, vamos a crear una carpeta de proyecto, ¿no? Vamos a crear una carpeta. ¿Ya? Bueno, vamos a crear una carpeta nueva para que todo quede administrado desde esa carpeta. Entonces le voy a llamar animación personaje G2, la voy a llamar así. Y dentro de esa carpeta que acabo de crear, voy a crear una subcarpeta a la cual voy a llamar vectores. Vectores. ¿Con qué objetivo creo esa carpeta? Porque es probable que mi proyecto más adelante tenga que trabajar con más vectores. Entonces, todo lo que sea formato vectorial, lo guardo en esa carpeta. Todo lo que sea formato en imagen como JPG y PNG, puedo crear otra carpeta que le llamo imágenes. Incluso podría discriminar más, JPGs, PNGs. Entre más discriminado, mucho mejor. Luego con sonidos, una carpeta de sonidos donde solo meto los sonidos y si son clips de video, pero es la idea, ¿no? De que trabajemos de esta manera estructurada que va a ser más fácil administrar y entender nuestros documentos. Entonces aquí ya le voy a colocar el nombre del astronauta, porque en este momento estoy haciendo el astronauta, pero más adelante podría ser el alien, ¿no? Entonces guardo como a Illustrator normal, ¿vale? Aquí ya simplemente le damos OK. Ese es el último paso que deben seguir una vez termine. Van a guardar el archivo de Illustrator dentro de una carpeta del proyecto que vamos a hacer y dentro de esa carpeta una subcarpeta que van a llamar vectores. Y créanme que más adelante, cuando ya los proyectos se vuelvan robustos, les va a ser más fácil encontrar todos sus archivos fuente. Porque si lo dejan todo en una misma carpeta, pues bueno, también se puede, pero es complicarse un poco más a la hora de entenderlo. Y teniendo en cuenta que muchos proyectos, cuando trabajamos sobre todo en varios grupos, es bueno tener como un lenguaje, ¿no? Un lenguaje en común para que cualquiera que esté tomando el proyecto y necesite hacer ajustes lo entienda fácilmente.
Listo, un minuto. Listo. Listo, tiempo. Bueno, entonces ya paso uno, diseño de personaje, lo tenemos, diseño de personaje con estructurado en capas o distribuido en capas, está perfecto. Entonces ya lo guardamos como Illustrator, ¿no? Repito, guardan como Illustrator y lo guardan en una carpeta donde sea fácil encontrar todos los archivos que correspondan a los vectores. Entonces aquí estaría, ¿no? El archivo de Illustrator y demás. Bueno, entonces, listo. Bueno, es importante tener en cuenta que el Illustrator él tiene en cuenta el tamaño del formato que tenemos aquí. Entonces, asimismo, va a ser el tamaño de nuestra composición. Entonces, yo preferiría que incluso podemos ajustar este tamaño más como hacia el área del personaje, como en una especie de caja, ¿no? Para que no quede pues ahí un espacio. Igual eso lo podemos cambiar desde After Effects sin ningún problema, pero bueno, si podemos de una vez dejar un área de influencia mucho más corta, mucho mejor, ¿no? Tampoco lo vayan a dejar así a ras, ¿no? Porque estaríamos haciendo el efecto contrario, que tenga más o menos un margen así, ¿no? Como una buena área como de respeto. Y bueno, simplemente guardo porque ya está en la misma carpeta que les mostré. Y ahora se van a dar cuenta que la composición que ustedes abren desde After va a quedar con este tamaño. Entonces ahora sí, vámonos para After Effects y vamos entonces a importar nuestro archivo de Illustrator para empezar a trabajar. Entonces si quisiéramos importar directamente el archivo de Illustrator, yo me meto aquí donde dice New Composition for Footage, ¿cierto? Quiere decir que mi composición va a tener todas las propiedades que tenga ese archivo, el cual yo voy a importar, pero no es el caso. Aquí vamos a crear una nueva composición porque nuestro personaje es simplemente un asset. Él es un personaje que vamos a animar, pero acá vamos a ponerle el tamaño del video que estemos haciendo y el fondo si queremos hacer a Marte o la Luna, yo qué sé. Acá nos encargamos de hacer la ambientación. Entonces vamos a crear una nueva composición. A esta nueva composición la vamos a llamar Master. El Master es, digamos, como un nombre que se le pone, un estándar que se le pone a la composición que se va a encargar de, pues, donde vamos a nosotros integrar todo. Y aquí me refiero con eso, porque ustedes saben que en After Effects podemos crear muchas composiciones. O sea, el astronauta va a ser una composición, luego el alien puede ser una composición, ¿ya? Entonces, el master es la composición principal donde nosotros vamos a ir integrando todo. ¿Ya? Es un tema más de método que otra cosa. Entonces le vamos a poner master. En tamaño trabajemos este HDBTV 720 por 29.97. Eso les va a dar un tamaño de Full HD, perdón, de HD, 1280 por 720, que es un tamaño apenas aceptable para un ejercicio de estos. Bueno, o sea, es de buena calidad. Y pues también para procesos de la clase, para que podamos hacer ejercicios rápidos. 1280 por 720 es un formato, ese es como el formato mínimo de alta calidad, ¿cierto? Precisamente por eso se llama HD. Y de resto dejamos los parámetros tal cual como están. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestro máster. Aquí es donde hemos estado trabajando las anteriores clases. Y ahora sí vamos a importar
el documento de Illustrator. Espérense que tenía olvidado el chat por acá, a ver qué ha pasado. Bueno, profe, por aquí preguntan, Alejandro, si uno quiere hacer en After Effects el movimiento del brazo antebrazo, ¿es necesario crear cada objeto en una capa distinta en Illustrator? ¿O se pueden dejar ambos en la misma y en After Effects eso se maneja? Sí, sí se puede, ¿no? Sí se puede manejar desde acá, pero si lo puedes hacer de Illustrator, te estás ahorrando un trabajo que acá es más complejo, porque acá el manejo de los vectores es más difícil. Entonces no lo recomiendo. Si estás trabajando en Illustrator, hazlo mejor desde allá. ¿Qué es lo bueno y se van a dar cuenta ahora? Que nosotros, el After Effects importa directamente el archivo de Illustrator. O sea que nosotros estamos modificando un archivo de Illustrator dentro de After Effects. O sea que si nosotros hiciéramos un cambio, por ejemplo, si más rato yo quiero cambiar de astronauta y ponerle otro color y ya está animado, basta con cambiar en Illustrator el archivo origen y acá él va a interpretar todos esos cambios. Entonces por eso es como la técnica que les estoy mostrando, de que Illustrator es un programa especializado en ilustración, ¿ya? Entonces allá todo lo que tenga que ver con ilustración, háganlo allá. Aquí no, aquí que es muy complicado porque solamente tenemos estas herramientas que son las mismas, pero no van a tener la misma, digamos, facilidad. Se puede, pero si tú manejas Illustrator, hazlo en Illustrator. Hay gente que no maneja Illustrator, pero maneja muy bien After y aquí hace todo y bueno, y les queda súper bien. Pero porque pues ya tienen una experticia en ese campo, ¿ya? Ahora sí, chicos, paso número 2, cómo importar archivos de Illustrator en After. No necesita casi ni explicación, es algo muy intuitivo. Archivo, importar, archivo, se nos abre, bueno, el browser, vamos a buscar la carpeta donde la hayan guardado. Y bueno, una vez ya aquí pues les aparecen todos los archivos que son compatibles con After, entre esos, por supuesto, perdón, los archivos de Illustrator. Aquí, bueno, miren que aparece importar como un footage o importar como una composición. ¿Ya? Aquí podríamos nosotros, eh, bueno, de hecho es un acceso directo. Si lo quiero crear como composición de una, le damos aquí. Vamos a importarlo no como un footage, sino como una composición y que mantenga el tamaño de cada capa. Esta opción, ¿por qué es importante? Porque si nosotros no le decimos esa opción, cada una de estas capas que están viendo aquí va a tener el tamaño del footage, perdón, del footage no, de la composición o del lienzo, por así decirlo, el tamaño del archivo. Mientras que si le decimos que mantenga el tamaño, él va a tener el tamaño de cada una de estas capas. O sea, de cada una de estas capas que están viendo aquí, él va a tener este tamaño, tal cual, entonces es más fácil de manipular. Entonces, bueno, sin entrar como en mucha explicación, simplemente importar como, no como footage, sino como composition retain layer size, ¿ya? Que conserve esos tamaños de las capas y le damos abrir. ¿Y qué pasó? Se nos acaba de crear una nueva composición en nuestro, ¿cierto? En nuestra ventana de proyecto de After, donde tenemos el máster, que es la que tenemos activa, aquí tenemos astronauta. Si quiero ingresar entonces a la composición del astronauta, damos doble clic. Y aquí vamos a tener a nuestro astronauta. Como pueden ver, en la parte de abajo están las capas de Illustrator, tal cual como nosotros las trajimos desde allá, ¿cierto? Desde su origen.
Está perfectamente todo acomodado, o sea que bueno, y ya como les repito, hicimos un proceso de ilustración rápido utilizando Illustrator y acá ya tenemos las capas listicas para animarlas. Entonces hagan ese paso, me cuentan cómo les va y seguimos a la siguiente etapa que es la configuración de la jerarquía del personaje. Se preguntarán cómo así jerarquía. Pues resulta que todo lo que tenga que ver con animación, y si ustedes ya pues han manejado alguna vez o han trabajado algo correspondiente a la animación, eh, o si no lo han hecho, pues esto es básicamente uno de los principios elementales para poder trabajar. Y es que con la jerarquía significa que hay elementos que dominan sobre otros, ¿ya? Para que no se vayan a animar de forma independiente. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? El cuerpo mueve los brazos, ¿cierto? Y la cadera mueve los pies, ¿cierto? Y el cuello está pegado, o sea, es delimitar eso. Si yo, por ejemplo, muevo, aquí están viendo en cámara, ¿cierto? Miren que si yo muevo mi hombro, este antebrazo, así se quede quieto, él se va a mover, porque está causando el efecto del movimiento porque están conectados. Entonces la jerarquía es determinar las conexiones que tienen las articulaciones entre otras y que hay algunas que dominan sobre las otras. La palma domina los dedos, a su vez, ¿cierto? Y los dedos pues tienen su propia independencia para animarse. Aquí no lo tenemos porque cada elemento está por fuera. Miren que yo muevo y son independientes. Entonces no, tenemos que configurar esas dependencias, quién manda a quién, para que luego cuando estemos animando pues sea un proceso más natural y más fácil de administrar. Bueno, por si alguno tuvo algún problema con la ilustración, voy a ayudarles y voy a subirlo en Classroom. Bueno, para que lo descarguen. Sé que alguno de pronto entró tarde y no conoció el proceso, entonces para que no se pierda la segunda parte del ejercicio, les voy a subir aquí mi documento. Listo, ahí se los acabo de compartir. Por aquí me dicen, bueno, si están terminando el personaje, vale, no hay problema, pueden guardarlo y continuar con este que yo les estoy compartiendo. Bueno, si no alcanzaron, no hay ningún problema. Profe, ¿cómo importo el archivo de Illustrator? Vale, voy a repetirlo para quienes apenas están como entrando aquí como en el tema, porque de pronto se les complicó la ilustración. Entiendo, hace rato no tocábamos Illustrator y es probable que se nos presente por ahí alguna duda y pues no me iba a centrar en ellas porque pues ya pasamos por ahí. Bueno, ¿cómo importar? Nuevamente vamos a repetir ese archivo que les acabo de pasar a quienes hayan tenido problemas con su propia ilustración. Es muy intuitivo, ¿no? Realmente no es gran ciencia, simplemente es archivo, importar, archivo, buscan el archivo de Illustrator que es compatible y vamos a seleccionar importar como composición, o sea, la que está en la mitad. ¿Por qué no le decimos composición sola? Porque pasaría lo que yo les digo, las capas van a tener el tamaño de toda la escena cada una y eso es un problema cansón. Entonces, composición y que mantenga el tamaño de las capas porque nosotros necesitamos que cada capa tenga específicamente el tamaño del área del gráfico. Y le damos a abrir. Y listo, ahí ya tenemos. Mientras tengamos aquí ya nuestra composición, ahí ya está nuestro astronauta. Simplemente le damos doble clic y ya estoy ingresando. Recuerden que con doble clic ingreso a la composición
que yo quiera modificar en el momento. Aquí cambio entre el máster y el astronauta, dando doble clic también desde acá abajo, ¿no? En estas pestañitas. Entonces, bueno, preparados para lo que viene. Esta partecita es sencilla, simplemente es de poner cuidado. Nos puede tomar cierto tiempo, pero hay que hacerlo porque de ahí depende el futuro de los movimientos del personaje. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con las jerarquías. Por ejemplo, empecemos de abajo hacia arriba y empezamos como a hacerlo. Entonces, chicos, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que cuando yo gire esta pierna, miren, estoy seleccionando esta pierna. Empecemos por cualquiera de los miembros inferiores, ¿ya? Por ejemplo, esta pierna. Yo lo que quiero es que cuando yo gire esta pierna, esto se gire con ella. Porque si no, ¿cómo hacen ustedes para animar aquí? O sea, si yo quisiera girar, miren esto. Empezando, miren cómo está girando eso. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que acomodar aquí? ¿Quién me dice? Para que esto no gire así. ¿Quién me ayuda? ¿Qué ¿El tengo eje que de hacer? rotación? El eje de rotación, correcto. ¿Y cómo cambiamos el eje de rotación? Acá al ladito de la herramienta de Rotation Tool está esta cajita que se llama Pan Behind o Anchor Point, más conocido como el punto de ancla, ¿ya? El Anchor Point. Entonces, el eje de rotación, perfecta la respuesta. Vamos a seleccionar entonces el Anchor Point y vamos a acomodarlo donde sí debe rotar, que es aquí, en todo el centro. ¿Vale? Entonces, miren, si en este momento yo vuelvo a cambiar de rotación y roto, miren que ya la pierna rota, ¿cierto? Con respecto a ese centro de giro. Si tienen que hacer algún ajuste, bueno, se lo hacen. Y ahí ya está. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo muevo esa parte de la pierna, debería estarse moviendo el pie, ¿cierto? Tendría que estarse moviendo. Entonces, es precisamente para eso que nosotros hacemos vinculaciones o organizamos la jerarquía en los personajes. Eso de la jerarquía aplica para animación digital, en recortes, para animación 3D, o sea, es el principio básico de todas las estructuras que tienen articulación. Bueno, por aquí dice Steven que no puede seleccionar la pierna, es muy extraño, deberías poderlo seleccionar, a no ser de que tengas un candado acá, ¿ya? Si tienes un candado aquí en las capas, probablemente esté bloqueado y no la puedas seleccionar. Entonces verifica que no tengas ningún candado, verifica que estés aquí en la capa del astronauta, en la capa no, en la composición. Entonces ahora presten atención que ya de aquí para allá es terapia ocupacional. Vamos a seleccionar esta parte del pie y todos los miembros, las piezas del personaje tenemos que pasarles por la misma prueba. El eje de rotación. El eje de rotación aquí está malo, está súper malo. Entonces, ¿dónde debería acomodarlo? Pan behind y vamos a ponerlo aquí. Más o menos como en el centro de esta área. Y lo giramos para ir probando. Ok, ahí creo que ya funciona mejor. Listo, entonces primero vamos a configurar el eje de rotación y ahora presten atención a lo que voy a hacer. Miren en la parte de abajo, aquí donde está la línea de tiempo y las capas, les debe aparecer este parámetro aquí que dice Parent and Link. Lo que vamos a hacer precisamente es un proceso de emparentamiento y de vinculación. Si no les llegase a aparecer Parent and Link, ustedes pueden dar clic derecho acá y aquí donde dice Columns, deben verificar que tengan chuleado Parent and Link. Es por si en algún momento no les aparece. Ya saben que dan clic derecho sobre este panelcito que está aquí y le dicen Parent and Link. Pero creo que por defecto él está. Y aquí miren que aparece en Parent and Link, aparece como una espiral, que significa que yo puedo arrastrar esto y miren que aparece como un lacito y puedo apuntarle al elemento que yo quiero que lo domine. Entonces lo puedo hacer manual o puedo desplegar aquí la lista y aquí me aparece la lista de todas las capas. Entonces si yo soy consciente que la pierna 2 izquierda va a ser hija, así se le llama, ¿no? Padre e hijo. El padre viene siendo la parte de arriba de la pierna y el hijo vendría siendo la parte
de abajo con el pie. Entonces esta pierna va a tener como padre a la pierna izquierda. Entonces le digo pierna izquierda y miren que aquí se pone. Entonces ahora si yo muevo la pierna izquierda, miren que ya se lleva los dos. Bueno, ya se lleva los dos y miren que puedo rotar aquí, puedo cambiar acá y ya de esta manera puedo empezar a imaginarme cómo podría animarse el astronauta. ¿Listo? Hagan la prueba y me cuentan cómo les va. Recuerden, el elemento que se pone aquí es el que va a dominar. ¿Ya? Entonces primero seleccionan al último de la jerarquía y van subiendo y así sucesivamente. ¿Cuál sería el padre de esta parte de la pierna? ¿Quién me dice? Teniendo en cuenta esa lógica. ¿Quién sería el padre de esta parte de la pierna? O sea, el padre del padre, por así decirlo. Sí, sí, Julieta, correcto, la cadera. ¿Vale? Entonces, pierna izquierda, le pongo aquí cadera. La cadera, muchachos, es importantísima en las estructuras de emparentamiento y de jerarquía en los personajes. ¿Por qué? Porque la cadera maneja, es la madre de todo, ¿ya? O es el padre de todo, ¿no? Porque maneja las jerarquías, piernas, pies, etcétera, y también domina la jerarquía de los elementos que van para arriba, o sea, ¿cierto? De los brazos, el pecho, la cabeza, todo hace parte de la cadera, porque cuando yo roto la cadera, ¿cierto? Cuando yo roto la cadera debería moverse todo el personaje como tal. Entonces vamos a empezar a hacer eso, ¿no? Selecciono el cuerpo, es hijo de la cadera. Recuerden que pueden también apuntar con el lacito si quieren. Y ahora hacemos lo mismo con cada uno de los elementos, muchachos, con el brazo. Entonces, este brazo, con este, miren, este brazo es hijo de este que está aquí, brazo izquierdo. Entonces, con el lacito, lo muevo y vamos haciendo pruebas. Ah, bueno, ojo que primero, pilas, primero es el centro de giro, ¿no? Porque si no, miren lo que ocurre. Entonces, se van a parar en cada objeto y van a verificar el centro de giro donde debe ir. Hacen la prueba haciendo rotaciones para ver si es coherente. Ahora sí. Miren, aquí tengo un error, ¿sí ven? El brazo está pasando por debajo de la pierna, entonces eso quiere decir que tengo que acomodar esas capas por encima. Ya no puede estar ahí. ¿Ya? La pierna tiene que ir, este brazo tiene que ir más arriba entonces, el antebrazo. Aquí sí lo tengo que hacer desde After porque, pues bueno, cometí el error desde Illustrator. Pero cuando yo gire aquí, ahora sí, no puede estar con esa parte de la pierna. Bueno, ¿qué más de la jerarquía? Este brazo entonces va a ser hijo de ¿cómo lo llamé? Del cuerpo, ¿no? Entonces cuerpo, cuando yo muevo el cuerpo, exacto, se tiene que mover, pero pilas con los centros de giro, pilas con los centros de giro. Mejor dicho, el primer paso es, chicos y niñas, centros de giro, antes de hacer las jerarquías para que quede de una vez configurado. Entonces, por ejemplo, en el pecho, en el cuerpo, perdón, el centro de giro no puede estar en la mitad, porque el cuerpo no gira así, ¿no? Entonces tiene que girar más bien como desde aquí, como casi desde la cadera. O sea que puedo colocarlo aquí como en el centro de la cadera y vamos a ver cómo giraría. Ajá. No, de hecho ahí está mal, un poquito más arriba, como por aquí. ¿Ya? Porque si él se quisiera agachar a recoger algo, exacto, ahí ya lo podría hacer mal. Lógicamente aquí pues hay un tema de la ilustración de la cadera que podríamos ajustar para que eso no ocurriera, ¿vale? Por eso era bueno de pronto haberlo hecho más redondo,
O bueno, puedo hacer combinaciones entre la cadera y movimientos para que él se mueva distinto. Entonces miren, ahí ya se está moviendo con brazos y todo, ¿sí ven? Entonces, ¿qué faltaría? El casco. El casco también debe girar como. Vamos a ver si con el anchor point lo ponemos aquí y vamos a probar el giro. ¿Cierto? Bueno, obviamente el cuello no va a poder mover mucho, ¿no? No va a poder hacer mucho ese movimiento porque es más bien robótico, no es tan flexible. Para eso tendríamos que haber tenido pues otros elementos, pero pues bueno, hay pequeños movimientos. De pronto hubiera sido más lógico que la curva de acá hubiera sido más hacia arriba y no hacia abajo. Bueno, ¿qué nos falta? Me falta la jerarquía del pie de atrás. Entonces, anchor point. Los anchor point es como si estuvieran colocando tachuelitas. Tachuelitas en donde va la articulación, precisamente. Articulación aquí. Ahora sí, la jerarquía es pie 2 derecha con pierna derecha. Y pierna derecha tiene como es hijo de la cadera. En síntesis, todos los elementos que ustedes están viendo acá, a excepción de la cadera, van a quedar con alguien asignado. Solamente la cadera va a quedar con none, o sea, con ninguno. Entonces aquí el casco es hijo de el cuerpo. El brazo derecho sería el brazo, el antebrazo sería hijo del brazo derecho. Y el brazo derecho hijo de la cadera. Entonces miren que aquí ya me quedó solamente la cadera sin ninguno. Y en conclusión, muchachos, verifiquen entonces que su personaje, esto es importantísimo porque después vienen los problemas si no lo hicieron bien. O sea que verifíquenlo varias veces. O sea, ¿qué es lo primero que debo verificar, muchachos? Que cuando yo mueva la cadera, se mueva todo. Eso quiere decir que la cadera domina todo el personaje. Esa es la manera de probarlo si por ahí les falta alguna conexión. Y luego van probando en cada una de las articulaciones que al rotar se esté moviendo con los elementos que le corresponde. Sean brazos, sean antebrazos, lo que ustedes hayan creado en su ilustración. Que todo se mueva con respecto a, miren que este aquí tiene un error y es que el centro de giro, aquí me toca ocultar algunas capas. Y si podemos aquí, voy a esconder aquí el cuerpo. Ajá, para poder ver este brazo, el centro de giro de este que es aquí. Y el centro de giro de este que sería acá. ¿Ya? Entonces cuando yo roto aquí, claro, se tiene que mover así, esto es lo que hay que tener en cuenta. Entonces ahora sí el pecho o el cuerpo, ahí está. Entonces, paso número uno, cuando ya terminen, verifiquen que la cadera evidentemente mueva todo, ¿cierto? Y luego prueben cada uno de los movimientos que va a tener su... Y ninguno se debe desprender ni girar del centro de giro equivocado. Tiene que permitir el movimiento de varias poses. O sea, que yo pueda articularlo de esta manera. Absolutamente todo. ¿Ya? Si miren que ahí ya
Ah, bueno, aquí miren que tengo un error, el brazo se quedó, dice, pero qué raro, miren que aquí tengo un problema de asignación porque la cadera evidentemente está mostrando todo, está moviendo todo, pero miren que hay un brazo aquí, si yo giro, ese brazo se está quedando allá, o sea que lo emparenté por equivocación con la cadera, entonces voy a seleccionar ese brazo, tiene que ir es al cuerpo, claro, los brazos van es al cuerpo, entonces uno de los brazos lo tengo hacia la cadera. Miren, el brazo derecho está a la cadera, no, es al cuerpo. Ahora sí, si el astronauta fuera a recoger una piedrita de Marte, ya lo puede hacer. Miren que si yo quisiera solucionar esto, para que no se quiebre de esta manera, podría hacer un círculo de fondo bueno, en una capa nueva o de pronto aquí con la cadera, ¿no? Que la cadera fuera más bien un círculo. Como les decía inicialmente, entonces me va a dejar aquí como un parámetro de rotación. Entonces acostúmbrense muchas veces en los lugares donde van a existir articulaciones que tengan como una estructura similar a esta. O sea, que tengan un centro de giro en común, por ejemplo este, y que a partir de aquí parta como el miembro inferior y a partir de acá el superior. Entonces, si ustedes manejan una estructura como esta, nunca van a tener problemas en los giros, porque siempre va a tener como ese engranaje ahí perfecto para hacer la coincidencia. O sea, si yo pongo aquí el centro de giro, miren que por más que se mueva, eso nunca va a generarme un vacío o ningún hueco. Le pongo color para que quede más claro. Así rápidamente. Miren, entonces, si yo colocara esto acá, por ejemplo, y este podría ir fusionado con este. Entonces, miren que si yo giro este objeto en algún momento, con respecto a este centro de giro, nunca se va a desprender. Entonces, una posible solución acá era en esta capa que esto tuviera una forma más circular, así tal cual como estaba, como más bien así. Entonces le va a dar más margen de giro a la cadera. ¿Qué es lo interesante, muchachos? Lo que les decía, que si yo cambio, por ejemplo, de color una parte del robot y lo guardo, miren que acá en Illustrator, perdón, en After, él reconoce que hay nuevos cambios y miren que actualiza. ¿Y qué es lo chévere? Pues que miren que ya está toda la jerarquía aplicada. Entonces, por eso es muy conveniente trabajar de esta manera, o sea, directamente con archivos de Illustrator que tienen compatibilidad, porque se vuelven más interactivos. Yo puedo actualizarlo directamente allá y miren que si quiero hacer cambios en el personaje, por ejemplo, quisiera agregarle sombras, más detalles, mejorar la ilustración, lo puedo ir haciendo desde acá y no tengo que volver a hacer todo ese reproceso. Y a propósito me queda sirviendo mi personaje pues para hacer infografías, para hacer otras piezas gráficas de promoción, etcétera, etcétera. Listo, entonces voy a dejarlo como estaba. Y miren que ahora si lo pongo a agacharse, vamos a ver si es cierto. Ya tiene un poquito más de margen de agache. Miren que ya no se hace ese hueco tan horrible que se hacía ahora, ¿cierto? O sea que por ese lado creo que vamos bien. ¿Listo? Y también para que no se abra el hueco, podría haber hecho que esta parte también fuera más coherente. O sea, la forma del cuerpo sea también más coherente con la forma que tiene la cadera. Como algo así, más o menos. Hay que saber hasta qué punto empieza a verse hasta qué punto se comienzan a notar nuestros vectores que están escondidos. O sea, darle guardar, actualiza. Bueno, miren que ahí hizo por el tema de la jerarquía, bueno, ahí me toca ajustar nuevamente un poquito, porque le cambié, claro, y como la importación tiene en cuenta el tamaño de la capa,
Ahí hay que jugársela también, o sea que tampoco es que se puedan hacer muchos cambios porque si agregamos si se nos crece el tamaño individual de cada capa, pues podemos tener acá un resultado inesperado. Pero entonces por eso siempre hay que estar haciendo el proceso de testeo. Bueno, ¿cómo les fue? Preguntas, ustedes están supremamente callados. Recuerden que este ejercicio, pues estamos haciendo y práctica, pero la próxima clase sí deben entregar el trabajo resultante, ¿ya? Porque vamos a hacer ciclos de caminado o ponerlo en hacer varios movimientos. Aquí, que se me están desacomodando algunos objetos por el cambio que hice ahora, ¿no? Por el cambio que hice hace un momento. Entonces, hay que hacerlo ahí con algo de prudencia. Entonces, listo, chicos. No sé, 5 minutos, ¿cómo van? ¿Necesitan que algo? Bueno, por aquí alguien pregunta. Ajá, sí, Julieta tiene razón. Había anclado el brazo a la cadera y no al cuerpo. Ya lo solucioné. Ya sé por qué no me dejaba. Tenía todas las capas como subcapas en Illustrator, ¿cierto? Eso Steven lo pregunta. Ok, si en Illustrator lo tenías como subcapas, puede ocurrir. Pero bueno, menos mal te ocurrió. Sí, exactamente, porque miren que acá yo puedo tener más. Estas vendrían siendo como el detalle que tiene cada capa, ¿no? Entonces no confundir. Entonces, chicos, a partir de este momento ya ustedes pues saben cómo crear una ilustración y cómo prepararla para animación en Illustrator. Aquí ya lo demás, casi que si ustedes hacen un análisis, ya lo podrían hacer, porque ustedes ya saben hacer keyframing. Entonces, los keyframing basan en marcar cambios, posiciones, ¿cierto? Iniciales y posiciones finales. Y jugando con todas las posibilidades ya de articulación que nos da nuestro personaje, el personaje que hayamos diseñado, vamos a tener la posibilidad de hacerlo caminar, ¿cierto? De que haga distintas acciones, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Es importante tener en cuenta, bueno, vamos guardando el proyecto, vamos a guardarlo como, y, bueno, aquí hay algo, pues, aquí, bueno, algo que se me olvidó decirles. Desde el comienzo del ejercicio, antes de hacer la importación del objeto, del vector, la recomendación es guardar primero el proyecto antes de empezar a importar el primer asset. Y ya les digo por qué. Entonces aquí le pongo animación personaje, animación astronauta, ¿cierto? En la carpeta que yo creé. Esto había que hacerlo antes de importar el vector. Igual, pues bueno, no pasa nada. Pero ¿por qué sí es importante hacerlo primero, guardar el archivo? Para que nuestro proyecto quede, por así decirlo, indexado en esa carpeta raíz que nosotros creamos, que se llama animación de personaje o animación astronauta, como la hayan llamado. ¿Y por qué es importante hacerlo primero? Porque apenas lo tenemos guardado y nosotros importamos un asset, en este caso un vector de Illustrator, él va a dejar la ruta como relativa del link, de la vinculación. Recuerden que After no almacena. Esto que ustedes están viendo aquí, esta carpeta de layers, donde están los vectores de Illustrator, After Effects no lo almacena por defecto. Él lo está llamando es a una carpeta, por eso dice aquí folder. No, perdón, este es por el tipo de característica que tiene el asset. Pero la ruta, él está llamando es a la carpeta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no guardamos desde el comienzo, la ruta se nos puede convertir en una ruta absoluta. Pero cuando lo guardamos primero, se nos convierte en una ruta relativa. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese término alguna vez? ¿De qué es una ruta relativa y qué es una ruta absoluta? ¿O ni idea? Por ahí Steven dice que ni idea. ¿Quién más? ¿Alguien ha escuchado el término? ¿Qué No, son no. rutas absolutas o rutas relativas? Es algo que tiene que ver mucho con ingeniería de software, ¿no?
y con web también, con todo lo que tenga que ver con vínculos. Ustedes saben que la web funciona a base de vínculos. La página web como tal no es nada, es simplemente código y todo lo está llamando, ¿cierto? Por medio de carpetas. Entonces la ruta relativa es la ruta que está llamando específicamente a una ubicación de una carpeta generalmente local. Entonces un ejemplo de ruta absoluta es espacio en disco duro C o D, dos puntos, slash, mis documentos, mis downloads y todo eso, o sea, todos los archivos que nosotros tenemos en un computador. Entonces, ¿qué pasa? Si yo abro mi proyecto más rato en un escritorio remoto o me lo llevo en una USB para trabajar en la casa de, a ver, ¿de quién? Digamos, estoy haciendo un trabajo con, a ver, miro la lista. Estoy haciendo un trabajo en la casa de Farid, ¿cierto? Entonces me voy a la casa de Farid y mira, aquí está mi astronauta y cuando lo abro, ¡prum! Eso por ningún lado. ¿Y por qué? Porque está llamando una ruta absoluta que está en mi equipo, exactamente el que yo tengo acá. Si estamos trabajando algo de forma local, no hay problema. Pero entonces es mejor que las rutas siempre sean relativas. Cuando son relativas, él no tiene en cuenta en el escritorio local ni esas rutas largas, sino que va a tener en cuenta la carpeta root de donde se haya creado. Entonces, en este caso, la ruta relativa sería slash vectores slash astronauta.ai. Entonces, esa ruta relativa, no importa en qué lugar yo la abra, el programa siempre lo va a reconocer. Entonces, no sé si era aquí en este grupo que alguien mostraba algo de un archivo que yo les compartí la otra vez. Es algo que a mí me ocurre muy a menudo, la verdad, debo ser sincero. Pero cuando sé que el proyecto lo voy a compartir porque otras personas, digamos que este astronauta, yo tengo que ponerlo a caminar, pero Camilo lo tiene que poner ¿qué? A navegar en el espacio, o a flotar en el espacio, entonces va a tener otros movimientos. Pero el equipo de producción nos pasó el mismo, nos está pasando este asset que se llama astronauta, o sea, esta composición que se llama astronauta que ya tiene el rigging. Entonces nos está pasando un prototipo que nosotros ya tenemos que manejar según la necesidad. Entonces, cuando estamos trabajando de forma colaborativa, sí es importante cuidar esos detalles para no poner, para disminuir el riesgo de los errores, porque ¿qué pasa si no se hace bien? No van a cargar los assets y se van a aparecer aquí unos archivos todos como que no se reconocen. Y creo que no sé si fue en este grupo que mostraron cuando yo les compartí un archivo por el Classroom, que eran los tiburones, que cuando lo abrió aparecían ahí moviéndose un poco ¿cierto? De barras de colores. Cuando aparecen esas barras de colores es porque precisamente la carpeta no está apuntando igual. Eso no tiene ningún problema porque lo podemos corregir. ¿Cómo corregimos si en algún momento tenemos enlaces rotos? Ustedes van directamente pues a la fuente y ustedes le pueden decir aquí reload o reemplazar. Y aquí donde dice reemplazar footage, pues podríamos corregir la ruta. Entonces aquí yo me daría cuenta, bueno, aquí al parecer está bien, pero pues aquí ya yo podría corregir la ruta relativa. Bueno, digamos que eso sería como la pensada. O sea, no hay lío. Después de que tengamos en la carpeta todo lo que hemos trabajado, no hay problema. Pero las buenas prácticas dirían que es mejor siempre guarde el archivo para que él siempre sepa cuál es su origen y desde dónde está tomando las cosas. Porque cuando nosotros no guardamos un archivo, él guarda, o sea, casi todos los programas cuando ustedes no guardan el archivo por primera vez, se almacenan en una carpeta temporal por defecto que tiene su programa. Entonces desde ahí él empieza a llamar las rutas. Es algo para tener en cuenta y solamente el día que les pase, bueno, van a caer en la cuenta, pero es una recomendación. Guarden primero y luego sí. O sea, primer paso, abren After, sobre todo en After y en Premiere. Abren After, crean la composición del tamaño en el cual van a trabajar de video, HD, Full HD, etcétera, etcétera. Una vez crean su composición, guarden y listo. Ahora sí empiecen a importar y empiecen a trabajar y no van a tener ningún problema. Bueno chicos, vamos guardando este documento mientras yo voy llamando a lista. Espero pues que hayan podido completar el ejercicio. Si no lo pudieron completar, la próxima clase deben traer la jerarquía completa de su astronauta o de el personaje que ustedes hayan diseñado. Si
se les ocurrió hacer otro, ¿no? Por ejemplo, un bus, un futbolista, yo qué sé, un bombero, ¿cierto? Un patinador. Por ahí en una clase alguien hizo un jugador de fútbol americano, muy chévere, ¿cierto? Entonces ya lo dejo al criterio de ustedes. Entonces, bueno, voy a llamar a lista, voy a dejar de compartir. Y este ejercicio es calificable y igual se van con tarea. Bueno, se van con tarea para la próxima semana. Ya, ya se nos acabó a todos la que la tregua. Bueno, muchachos, entonces, bueno, van respondiendo como ya ustedes saben. Hoy estamos a 26 de mayo. Entonces, Marco Antonio, voy a poner por aquí el chat por si alguno tiene problemas con el micro. Marco Antonio, ¿no estás? No está. Daniel Vanguero. Daniel Vanguero, si estoy llamando a la lista que es, no está tampoco. Michelle, Presente, profe. ok. Julián Durán, Profe, Julián me dijo que se le fue el internet toda la mañana. Digo el internet, no, la luz. ah, bueno, listo, vale. Ya saben, ¿no? Que se ponen al día con las actividades de grabación, con la grabación de clase para que no vayan a llegar perdidos a la siguiente. Tatiana Espinosa, Presente, profe. ok. Unas voces que hace tiempo no escuchaba. Porque pues hace rato no llamaba lista, creo, ¿cierto? Jonathan García, Presente, profe. ok. Igual ya saben, muchachos, que por asistencia no, pues no se pierde, ¿no? Sino que pues de pronto los profesores no lo ventilamos mucho, pues para que no se lo tomen muy como en serio, pero lógicamente si no participan en las actividades de clase y en los temas, pues eso los lleva a la pérdida y al mal camino. Entonces una cosa lleva a la otra. Bueno, pero digamos que si algún día pierden conexión o como le pasó ahora a Julián que dice que se le fue la energía, bueno, pues se ponen al día con la grabación y listo, ¿no? Pero a responder por las actividades, eso sí es indiscutible. Alejandro Gómez, Alejandro, por el chat, por algún lado, pues se me escondió el chat. Ah, presente, listo, gracias. Ya estaba viendo. Tengo un poco de cosas aquí activas. Sí, cierro esto. Listo, Alejandro, ahí ya tomado asistencia. Alex Guzmán, Presente, profe. listo, muy bien. Steven Higuera, Presente, profe. ok. Julieta, Presente. José David López, Presente, profe. Juliana Loaiza, muy bien, Juliana. Camila López, Presente, profe. Andrés Montealegre, Presente, profe. Camilo Osorio, Presente. Francisco Mejía, Presente, profe. ok. Farid Prado, Presente.
Nicole Ramírez, Presente, profe. Juan Felipe Salazar, Shelton, Shelton Telac, Juan Felipe Salazar. Creo que no se reportan. Bueno, muchachos y niñas. Ah, Shelton por aquí presente, listo, casi, justo al tiempo. Pero bueno, no nos contestó, fue Juan Felipe Salazar. Bueno, muchachos, entonces, y niñas, muy agradecido, un placer estar con ustedes. Nos vemos entonces